Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Sigo insistiendo que si usted cree en el Evangelio es como creerle a Jesucristo vivo en persona. Este Evangelio del endemoniado de los cerdos es la de 3 veces que lo subimos, pero le he repetido a usted que San Lucas, San Marcos, San Mateo, San Juan, cada uno lo presenta según le fue dada la revelación del Espíritu Santo. En cada enseñanza hay evangelios que están repetidos, como el hijo pródigo, ese no está repetido, como el buen samaritano, ese no tiene repetición, como la mujer adúltera tampoco tiene repetición. Hay muchos evangelios que no tienen repetición, pero hay muchos evangelios que sí tienen repetición. Y para subirle un poco más de enseñanza a usted, decidimos ir subiendo más y más videos. Yo le he dicho a usted que yo no tengo estudio. Esta página yo nunca sabía de páginas. Esta página me hizo el favor en unas ocasiones que estuve anunciando el Evangelio en México. Vinieron por ahí unos jefes de los altos mandos del ejército, y cuando empezó el coronavirus ellos querían escucharme, querían verme en persona, pero pues no podían verme porque yo me encuentro en Michoacán y ellos se encuentran en México, los grandes jefes del gobierno, y ellos decidieron hacer esta página para bien de usted, para enseñarle que Jesucristo está vivo. Y hoy nos vamos a valer de este evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 26. Primero lo subí en Marcos capítulo 5, versículo 1. Sí, allá se llama el endemoniado de Gerasa. Y luego lo subimos en Mateo, sí, y se llama el endemoniado de los cerdos, y aquí se llama el endemoniado y los cerdos, sí, casi parecido a Mateo, pero muy diferente. Llegaron a la región de los Genesarenos, que se hallaba en la orilla del lago frente a Galilea. Acababan de desembarcar cuando de este pueblo vino a su encuentro una persona poseída de un demonio. Desde hacía mucho tiempo que no vestía ni vivía en casas, sino vivía en tumbas. Viendo Jesús, se puso a gritarle y cayó a sus pies y le decía en alta voz: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de el Dios Altísimo? Yo sé quién eres. Has venido a derrocarme. Es que Jesús le había mandado al demonio en voz baja que saliera de este hombre, ¿sí? Es que Jesús le había dicho al demonio en voz baja que saliera de este hombre, porque en diversas ocasiones el espíritu se había apoderado de él, y en esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos, las hacía pedazos y las destrozaba, y se iba a buscar lugares solitarios, en lugares solitarios. Sí, cuando este hombre en lugares solitarios, Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre y cómo te llamas? Él le contestó: la gente me llama multitud. La gente me llama multitud porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaron a Jesús que no les ordenara irse al abismo. Había ahí un lugar numeroso de cerdos comiendo cerca de los cerros, y los demonios suplicaban a Jesús
que les permitiera entrar en los cerdos. Y él se los permitió, y se fueron desde lo alto de un acantilado para ahogarse en el fondo del mar. Viendo los que pasaban allí cuidando los cerdos, huyeron llevando la noticia a las ciudades y a los campos. Luego la gente salió a ver qué es lo que estaba pasando, ¿sí? La gente salió a ver qué es lo que estaba pasando. Al llegar cerca de Jesús, encontraron al hombre del que había salido los demonios sentado en los pies de Jesús, vestido en su sano juicio. Cuando los cuidadores le contaron a la gente todo lo que había pasado, y ellos habían sido testigos y le contaron, entonces todo el pueblo del territorio de los genesarenos pidieron a Jesús que se alejara de ellos, porque tenían miedo, un miedo muy fuerte que se había apoderado de ellos. Jesús subió a la barca, y volviéndose, el hombre que había salido de él, los demonios, le rogaba a Jesús, ¿sí?, que le admitiera irse con él. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vete, vuélvete a los tuyos, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti. Sí, y este hombre, al salir de ahí, se fue a contar todo lo que el Maestro Jesús había hecho por él. Esta es palabra del Señor. Vemos, y que le quede a usted claro, a usted padre de familia, a usted madre de familia, vemos cómo este joven endemoniado, ¿sí?, eran tantos los demonios, era tanta maldad que el diablo había sembrado en él, a tal punto que tenía como 30 demonios dentro de él. Pero mi pregunta es esta: ¿quién le había permitido que el diablo se apoderara de él? Porque hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla, de tal palo, tal astilla. Y dice el maestro Pablo que si la raíz es santa, serán santos también los retoños, ¿sí? Pero vemos cómo el diablo se apodera de este joven a tal punto que tenía 30 espíritus malos dentro de él. Mi pregunta es: ¿por qué se había apoderado el diablo de él? Porque si Pablo nos está diciendo que si la raíz es santa, serán santos también los retoños. Así es que el niño, cuando nace el niño o cuando nace la niña, somos vasos vacíos, ¿sí? Y ese vaso vacío se va llenando de lo que el padre y la madre lo vaya llenando. Si la madre le siembra al niño o a la niña cosas buenas en su corazón, pues lógicamente va a ser un buen cristiano. Pero si el padre y la madre son unos hijos de la chingada, pues ¿qué le va a sembrar al niño? Sí, lo va a ser un hijo de la chingada también. ¿Cómo cree que sería la madre y el padre de este joven endemoniado? Sí, a tal punto que yo llego aquí a una conclusión, que yo pienso que el padre y la madre estaban endiablados, ¿sí? Por eso le habían permitido al diablo que se metiera dentro de este hijo. Como dice el Evangelio, ¿sí?, que varias veces lo ataban con grillos y cadenas, ¿sí?, pero a tal punto que las hacía pedazos y se iba por lugares despoblados, ¿sí? Y en el Evangelio de San Mateo, de San Marcos, nos dice que gritaba con grandes fuertes alaridos. Aquí nos dice
que se apartaba a lugares despoblados, que hacía pedazos las cadenas con que lo amarraban y que hacía pedazos los grillos, ¿sí? Aquí nos da una enseñanza importante a usted que me está escuchando, madre de familia, ¿sí? Si usted siembra cosas malas en sus hijos, pues va a recibir cosas malas de los hijos. Si usted siembra cosas malas en su hija, usted va a recibir cosas malas de su hija, ¿eh? Por eso le estoy diciendo que de tal palo, tal astilla. La niña cuando nace es un vaso vacío. El niño cuando nace es un vaso vacío, ¿sí? Y ese vaso vacío tenemos que irlo llenando de cosas buenas, de cosas que le sirvan para cuando llegue a ser joven, ¿sí? Pero ¿qué cree que le habían sembrado a este pobre endemoniado? Pues nada más le habían plantado el pinche diablo dentro. ¿Quién? Pues por culpa de la madre y el padre, que no lo habían conducido bien, lo habían conducido mal. Y fíjese cómo el diablo se apodera de tanta gente que le tiene vendida el alma al diablo, ¿sí? Y luego no quieren que pase cosas. Recuerde una cosa bien, que el diablo produce muerte. El diablo le produce muerte, mientras que Jesucristo le produce vida, ¿sí? Llegaron a la región de los Genesarenos, nos cuenta la palabra de Dios, ¿sí? A la orilla del lago frente a la región de Galilea. Acababan de desembarcar cuando de repente vino un hombre endemoniado a su encuentro. Que este hombre no vivía en casas, vivía en los sepulcros, en las tumbas donde viven los muertos. ¿Por qué? Porque el hombre estaba muerto en el pecado, estaba muerto, el diablo lo tenía muerto, ¿sí? ¿Y qué nos cuenta? Que varias veces vino a su encuentro de Jesús y le gritó, cayendo de rodillas a los pies del maestro, ¿sí? ¿Qué quieres conmigo, Jesús, hijo de David? Has venido a derrocarme, has venido a lastimarme, ¿sí? Es que Jesús le había ordenado al demonio en voz baja que dejara en paz a este pobre joven, ¿sí? Le había ordenado en voz baja que dejara a este joven. Pero este joven, cuando se acerca, le dice, ¿qué quieres conmigo? Has venido a derrocarme. Varias veces lo habían amarrado con cadenas y grillos, pero cada vez que lo amarraban, rompía los grillos y hacía pedazos las cadenas, y este hombre vivía apartado en lugares solitarios, porque el diablo cada rato lo apartaba a lugares despoblados para aprovecharse de él, ¿sí? Y vemos cómo cuando llega a Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Mira, no sé ni cuál es mi nombre, nomás te digo que me llaman, mi sobrenombre es Multitud. Multitud, la gente me llama Multitud. ¿Por qué Multitud? Porque eran muchos los demonios que habían salido de él cuando Jesús le gritó en voz baja, deja a mi amigo, deja a mi hijo en paz, apártate de él, Satanás, deja a mi hijo en paz. Al decirle esto, Satanás se aleja de él. ¿Por qué? Y dice que habían cerca del cerro una manada de puercos que estaban comiendo, ¿sí? Y los demonios, al salir de este joven,
le pedían a Jesús que les permitiera entrarse a los cerdos, porque eran muchos los demonios que habían salido de este joven llamado multitud. Déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entren pues. Y al entrar a los cerdos, se fueron desde lo alto de un acantilado al fondo del mar, quedando todos ahogados. Pero imagínese usted, ¿qué hubiera de haber hecho usted en ese entonces? Cuando los cuidadores que cuidaban los puercos vieron cómo los puercos se habían ahogado, pues dijeron: ¿qué chingados está pasando? ¿Qué pasó? Ellos arrancaron asustados y temblando con la noticia por toda la ciudad y todos los campos. Vengan y verán, no saben lo que ha pasado. Yo no sé quién chingados, qué pasó con mis puercos, pero se me ahogaron, ¿sí? Yo no sé qué pasó. Pues sale la gente asustada. Sale la gente espantada a ver lo que estaba pasando. Pero nos encontramos con la noticia que cuando la gente sale, ve al hombre que había sido endemoniado, vestido, sentado en su santo juicio a los pies del Maestro Jesús. Y cuando los cuidadores que cuidaban los puercos les contaron todo cómo había pasado, se llenaron de temblor y de temor y le pedían a Jesús, los del pueblo de Genezarenos: Maestro, márchate de aquí. Márchate de aquí porque nos tienes asustados y nos tienes espantados. ¿Sí? Y Jesús, volviéndose a la barca donde había llegado, sí, decide marcharse. Pero al marcharse, el hombre que había sido endemoniado le pedía: déjame acompañarte, llévame contigo. Pero el Maestro Jesús le contesta: vuélvete a los tuyos, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti, córrele. Pero cuando veían al hombre que había sido endemoniado, los que lo conocían, le preguntaban: oye, ¿qué no eras tú el hombre que andaba desnudo, encuerado? ¿Sí, el hombre endiablado? Claro que era yo. ¿Qué te pasó? Te veo una gente en paz. Te veo una gente santa. ¿Qué pasó con el hombre endemoniado? Mira, yo no sé qué pasó. Nomás yo sé que el hijo de David expulsó de mí todos los demonios que tenía y se fueron desde lo alto de un acantilado al fondo de un precipicio y los puercos murieron, ¿sí? Y la gente se quedaba espantada diciendo: pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vemos cómo el Señor Jesús tiene poder para expulsar demonios, pero tenga cuidado usted, padre y madre de familia, tenga mucho cuidado, ¿sí? Porque si usted siembra ambrojos en sus hijos, ambrojos va a recibir. Si usted siembra en sus hijos una buena semilla, un buen consejo a su tiempo, ¿sí? Un dirigir bien a su niña, un dirigir bien a su hijo, a su hija, diríjalos bien y jálele la rienda a tiempo. No sea que después sea demasiado tarde y le vaya a pasar lo que le pasó a este joven que se le metieron 30 demonios. ¿Sí? Este joven corrió con suerte. ¿Quién sabe usted tenga la misma suerte que tuvo este joven? ¿Sí? Tenga cuidado con eso, ¿sí? Si su hijo o su hija, a veces su hijo
anda por ahí robando o anda por ahí de mañoso y usted está contenta, ¿sí? Después de que le parten la madre, entonces sí anda llorando, ¿sí? ¿Para qué llora? Si usted mismo, ay Señor, ¿por qué me castigas así? Dios no viene a castigar a nadie. Cristo viene a salvar, como salva a este joven endemoniado, ¿sí? No le ando echando la culpa a Dios, ¿sí? Lo que usted siembra, eso cosecha. Llámele la atención a tiempo a la niña, al niño, antes de que sea demasiado tarde, pero usted empiece a poner el ejemplo, porque hay madres de familia y padres de familia que mandan a pelear a los hijos y mandan a que las hijas a toda costa les traigan dinero, aunque o sea aflojando el cuerpo, les vale madre, ¿sí? Cuidado con eso, sí, tenga cuidado con eso. Que Dios la bendiga. Bendiciones para usted, bendiciones para todos los que lo rodean, y espero haberle dejado un mensaje de conociendo la palabra del Señor en carne viva, ¿sí? Conociendo la palabra de Dios en carne viva. Para si gusta buscar la página, busque la página y ya le dije, ¿sí? Lo que usted siembra, eso cosecha. Y vea este ejemplo, Vea lo que le pasó a este joven por culpa de la madre y del padre, porque no supieron conducirlo y este corrió con suerte. ¿Quién sabe usted? Tenga la misma suerte. Que Dios te bendiga. Gracias.